Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio de un nuevo examen de ingreso en la UNLAM eh, para la carrera de ingeniería. En este primer ejercicio nos piden resolver una cuenta entre polinomios y el resultado obtenido en el ítem 1, como dice la consigna, lo tenemos que denominar P de X. Teniendo en cuenta esto, tenemos que indicar si la siguiente desigualdad es verdadera o falsa. Y nos dice que el polinomio en menos 2 es menor que 3. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver el polinomio. ¿Sí? Primero lo que tenemos que hacer en cualquier operación entre polinomios, separamos en términos. Recuerden que se separan en los más y en los menos. Y al igual que el ejemplo que hicimos en el video pasado, lo primero que tenemos que desarrollar es un binomio al cuadrado, es decir, menos 2x más 3 lo tenemos que elevar al cuadrado. Nos podemos recordar la fórmula, pero si no, lo que podemos interpretar es que elevar al cuadrado un número o una expresión significa multiplicarla dos veces. Entonces, esto lo podemos poner como menos 2x más 3 por menos 2x más 3. Y resolver la propiedad distributiva entre esos términos. ¿Sí? Al, al menos 2x lo vamos a multiplicar con el menos 2x, al menos 2x lo vamos a multiplicar con el 3, y después al más 3 lo tenemos que multiplicar con el menos 2, y al menos 3, y al más 3, perdón, lo tenemos que multiplicar con el más 3. Es decir, a los dos términos hay que multiplicarlos con los otros dos términos del paréntesis. Menos 2x por menos 2x nos va a quedar 4x al cuadrado. Menos 2x por más 3 nos va a quedar menos 6x. Más 3 por menos 2x nos va a quedar menos 6x. Y 3 por 3 nos va a quedar más 9. Lo único que podemos hacer ahora es operar los términos que son semejantes, es decir, el menos 6x lo podemos juntar con el menos 6x. Y eso nos va a quedar 4x al cuadrado menos 12x más 9. Y ese va a ser el resultado del desarrollo de nuestro primer término. Es decir, acá ya podemos poner 4x al cuadrado menos 12x más 9. Si ustedes lo desarrollan con la fórmula del binomio al cuadrado, también el resultado va a ser el mismo. En el segundo ítem, o mejor dicho en el segundo término, lo que podemos hacer es distribuir este menos 3, ¿sí? Multiplicarlo por la x y multiplicarlo luego por el 4, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos menos 3 por x más 4. Si lo distribuimos, nos va a quedar menos 3x menos 12. Y ese resultado, el menos 3x menos 12, lo deberíamos también distribuir. Vamos a anotarlo acá, menos 3x menos 12. Lo deberíamos distribuir, o mejor dicho, multiplicar con el menos x menos 1 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si realizamos esta propiedad distributiva, como hicimos en el primer ejemplo, los dos términos del primer paquetito multiplicado con los dos términos del segundo, tenemos que menos 3x por menos x nos va a quedar 3x al cuadrado, positivo, porque son los dos términos negativos. Menos 3x por menos 1 nos va a quedar más 3x. Menos 12 por x, por menos x, perdón, nos va a quedar más 12x. Y menos 12 por menos 1 nos va a quedar más 12. ¿Sí? Y nuevamente, acá vamos a poder juntar términos semejantes, es decir, el 3x lo vamos a poder juntar con el 12x. Y nos va a quedar 3x al cuadrado más 15x más 12. Y eso es lo que ya podemos poner acá. Acá nos va a quedar más 3x al cuadrado más 15x más 12. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, si ustedes se fijan, ahora tenemos más términos, ¿sí? Pero ya podemos operar entre los términos semejantes. Es decir, al 4x al cuadrado lo vamos a poder juntar con el 3x. Al menos 12x lo vamos a poder juntar con el 15x. Y al más 9 lo vamos a poder juntar con el más 12. Entonces esto nos va a quedar como 7x al cuadrado menos 12 más 15 nos va a quedar más 3x. Y más 9 más 12, si no me equivoco, nos va a quedar más 21. ¿Sí? Y ese es el resultado de nuestro ejercicio. 7x al cuadrado más 3x más 21. ¿Qué es lo que nos pide? Que a este polinomio lo llamemos p de x. ¿Sí? P de x va a ser
7x al cuadrado más 3x más 21. Y nos pide, o mejor dicho, nos dice que averigüemos cuánto vale nuestro polinomio en 2, y lo que nos afirma acá es que ese resultado es menor que menos 3. Si nosotros averiguamos cuánto vale nuestro polinomio en menos 2, reemplazamos a la x por menos 2 y nos va a quedar 7 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 21. Bueno, entonces nuestro polinomio en menos 2 nos va a quedar menos 2 al cuadrado es 4 y 7 por 4 nos va a quedar 28. Acá tenemos menos 6, perdón, y esto nos queda más 21. Por lo tanto, nuestro polinomio en menos 2, si nosotros hacemos 28 más 21, eso nos va a dar 49. Y 49 menos 6 nos va a quedar en 43. Lo que nos está afirmando la consigna es que nuestro polinomio en menos 2 es más chico que menos 3. Es decir, nos está diciendo que el 43 es más chico que el menos 3. Esto, obviamente, es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro polinomio vale más, es más grande que menos 3. El segundo punto nos pide resolver la siguiente inecuación, ¿sí? Y expresar el conjunto de solución como una intervalo o unión de intervalos y graficar en la recta numérica. Entonces vamos a copiarlo. Tenemos x menos un medio con el módulo menos 3 mayor o igual que 3 cuartos. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es dejar al módulo solo, por lo tanto vamos a mantener el x menos un medio entre módulos y ese menos 3 lo vamos a pasar sumando hacia el lado derecho. Así que nos va a quedar más 3. Entonces acá esto nos va a quedar x menos un medio entre módulo mayor o igual. Si resolvemos esta multiplicación, si no me equivoco, da 15 cuartos. ¿Sí? A ver, vamos a hacerla por las dudas. Tenemos 3 cuartos más, esto lo podemos poner como 12 cuartos. Esto nos va a quedar 15 cuartos. ¿Sí? Está bien. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es interpretar qué es lo que tenemos. Acá nos está pidiendo que el módulo de algo, ese algo se interpreta como x menos un medio, tiene que ser mayor o igual a 15 cuartos. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es aplicar la definición de módulo, que se supone que venimos trabajando, pero en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, o como primera opción, copiar idéntico el ejercicio, vamos a poner así, mayor o igual a 15 cuartos, y del otro lado vamos a copiar x, también lo mismo, menos un medio, pero vamos a invertir el sentido de la desigualdad y a cambiar el signo del resultado. ¿Por qué es esto? Porque el módulo admite dos interpretaciones, la positiva y la negativa. Recuerden que, por ejemplo, el módulo de, de 4, ¿sí?, vale lo mismo que el módulo de menos 4, más allá de que sean dos números distintos, porque el módulo lo que mide es una distancia. Y al pedirnos que esta distancia sea mayor que 15 cuartos, lo que vamos a utilizar acá en el medio es el O. Recuerden que este símbolo representa el O y este símbolo representa, y este símbolo representa el I. ¿Por qué usamos el O? Porque cuando el módulo es mayor, ¿sí? A ver, para que lo interpreten así rápido. Si nosotros tenemos una recta y nos pide, imagínense que tenemos, no sé, acá el 0, ¿sí? Y acá tenemos el 2 y el menos 2. Bueno, si en el ejercicio nos piden que busquemos algo que tenga distancia mayor que menos 2, ¿sí?, van a ser todos los números que estén para fuera de menos 2 y de 2. Por eso se busca la unión de esos dos intervalos. Si nos pediría que el módulo sea menor, es decir, que la distancia sea menor, estos son los números que están a menor distancia. Entonces nos quedaríamos con la intersección, ¿sí? Pero bueno, eso con la práctica van a ir dándose cuenta. Básicamente, cuando el módulo es mayor que un número, se utiliza el O.
Y cuando el módulo es menor que un número se utiliza el i. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que despejar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, de este lado nos va a quedar, epa, nos quedamos ahí con el amarillo. Nos va a quedar x mayor o igual que 15 cuartos más un medio. Esto, si queremos, podemos multiplicar por 2 a un medio, arriba y abajo, y nos va a quedar 15 cuartos más 2 cuartos. ¿Sí? Lo que hice fue multiplicar a esta fracción, multiplicarla por 2 arriba y multiplicarla por 2 abajo. De esa manera estoy hablando de cuartos, y ahora, como tenemos el mismo denominador, lo que podemos hacer es sumar directamente los números de arriba. Nos va a quedar 17 cuartos. De este lado también algo muy parecido, nos va a quedar que x es menor o igual a menos 15 cuartos más un medio. Yo voy a volver a hacer lo mismo, voy a multiplicar por 2, así obtengo el denominador cuartos. Así que tenemos menos 15 cuartos más 2 cuartos. Y en este caso nos va a quedar, acá hay que tener cuidadito con los signos, ¿sí? Obviamente vamos a tener cuartos, pero menos 15 más 2 nos va a quedar menos 13 cuartos, ¿sí? Entonces vamos a representar eso en nuestra recta. Bueno, básicamente no hay mucho por representar, habría que ubicar bien los valores. Esta es la recta de números reales, en el medio ubicamos el 0, ¿sí? 17 cuartos va a ser un poquito más que 4, y menos 13 cuartos va a ser un poquito más que menos 3, ¿sí? Así que lo único que hacemos es representar esos dos valores. El 17 cuartos lo representamos por acá, más o menos, aproximado. Y acá nos está pidiendo los valores mayores a 17 cuartos, es decir, todos los que están hacia la derecha. Y en el caso de menos 13 cuartos, que lo vamos a tener más o menos por acá, menos 13 cuartos, nos piden los menores o iguales. Perdón, acá me equivoqué, esto va con corchete, ¿sí? Y este también va con corchete. Entonces, nuestra solución final al ejercicio, nuestra solución final va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 13 cuartos con corchete, unión desde 17 cuartos, vamos a corrernos un poquitito, ahí está, unión el intervalo que va desde 17 cuartos hasta más infinito. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. Para resolver el punto 3, primero leemos la consigna. Dice obtener el valor de el coeficiente a para que la recta de ecuación igual, vamos a ir anotándola, igual a menos 2 por x más 3a menos 1 corte al eje y en el punto 0 menos 7. Para ese valor de a, determinar la ecuación de la recta paralela a la anterior que pase por el punto 4, 3. Entonces vamos a hacer la primera parte. ¿Qué nos está pidiendo? Que corte al eje y, este punto, esta recta, mejor dicho, tiene que pasar por el punto 0 menos 7. ¿Sí? Esa es la consigna, básicamente. Nosotros tenemos que obligar a que esta recta pase por el punto 0 menos 7. Lo que tenemos que saber es que siempre la primera coordenada del punto es de y la segunda coordenada, la primera coordenada es de x y la segunda siempre es de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O mejor dicho, ¿cómo vamos a hacer que esta recta pase por este punto? Reemplazando las coordenadas de x y de y justamente por la que tenemos nosotros. En este caso la y va a valer menos 7 y esto nos va a quedar igual a menos 2 por el valor de x, que es 0, más 3a menos 1. Ustedes se fijan, ahora acá tenemos una ecuación donde lo único que tenemos que averiguar es el valor de a. Tenemos menos 7, pasamos el 1 sumando, y acá nos va a quedar menos 2 por 3a directamente, porque tenemos un 0 adelante. Menos 7 más 1 es menos 6, y esto nos va a quedar menos 6a, porque multiplicamos el 2 con el 3. Este menos 6 lo pasamos dividiendo y nos va a quedar menos 6 dividido menos 6,
y ese es el valor de A. Por lo tanto, el valor de A va a ser el número 1, ¿sí? Positivo. Entonces, si lo reemplazamos en la recta, como para ver de qué forma queda nuestra recta, nos va a quedar que Y es igual a menos 2 por X más 3 por 1, porque 1 es el valor de A, ahora ya sabemos, menos 1. Si resolvemos, acá vamos a tener menos 2 por X, va a ser menos 2X. Y acá tenemos, primero deberíamos resolver el 3 por 1, ¿sí? Que es 3, pero cuando lo multipliquemos por el menos 2 que tenemos afuera nos va a quedar menos 6, menos 1. El menos 1 es el de afuera del paréntesis. Y por último, si juntamos el menos 6 con el menos 1 nos va a quedar menos 7. Y esta es la ecuación de la recta que cumple con esas condiciones, ¿sí? Esta recta corta al eje Y en 0 menos 7 y cumple con esta estructura, ¿sí? Con tener el x más 3a dentro del coeficiente. Para ese valor de a, como pide en la segunda consigna, tenemos que determinar una ecuación de una recta paralela a la anterior, pero que pase por el punto 4, 3. Bueno, nosotros tenemos que determinar una recta paralela a esta, ¿sí? Que corran igual, pero tiene que pasar por el punto 4 menos 3. 4 menos 3. Bueno, básicamente lo que hay que saber, vamos a correr un poquitito acá. Lo que tenemos que saber es que la ecuación de una recta, de manera explícita, siempre viene dada de la misma forma. M por X más B. ¿Sí? Donde nosotros los datos que tenemos que saber para graficar esa recta son el valor de la pendiente y el valor de la ordenada. Entonces, lo primero que sabemos, o la primera información que podemos extraer de esta recta, nosotros tenemos que crear una fórmula, pero para que sean paralelas, esto es teoría, las pendientes tienen que ser iguales, es decir, para que sean para que tengan la misma inclinación, el valor de m tiene que ser igual en las dos rectas. Bueno, en este caso, el valor de m es menos 2. Entonces, para nuestra recta, la que nosotros vamos a armar, ya sabemos que la pendiente también va a ser menos 2 y ese valor es el que vamos a dejar. ¿Qué nos faltaría encontrar ahora? El valor de b, el valor de la ordenada. Este dato ya lo tenemos, ¿sí? El dato ya lo tenemos ahí. Para encontrar el valor de la ordenada, lo único que tenemos que hacer es utilizar las coordenadas del punto que nos dan como información. Nos dice que la recta tiene que pasar por este punto, por el 4 menos 3. Recordamos que la primera coordenada es de x y la segunda es de y. Entonces, cuando venimos a la fórmula, obligamos a la recta a que pase por ese punto, reemplazando a las coordenadas de x y de y justamente por lo que valen. En este caso, y vale menos 3, así que nos va a quedar menos 2 por, en vez de x vamos a poner 4, más b. Resolvemos, tenemos menos 3, esto nos da menos 8, más b, y esto nos va a quedar menos 3 más 8 es igual a b, y esto nos queda que b es igual a 5. ¿Sí? No está terminado ahí el ejercicio porque lo único que encontramos fue cuánto vale m y cuánto vale b. Entonces retomamos la ecuación de la recta, que es m por x más b, y ahora sí reemplazamos los valores de m, en este caso menos 2, y el valor de b. Y esta recta que tenemos acá, que acabamos de encontrar, menos 2x más 5, ¿sí? Podemos asegurar que es paralela a esta, porque tienen la misma pendiente, pero la diferencia es que esta que tenemos acá, que fue la que armamos nosotros, va a pasar por este punto sí o sí. En el segundo punto del 3 nos pide que grafiquemos esas rectas y tenemos que indicar qué tipo de sistema de ecuación es el determinado por ambas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es graficar, recordando que estas funciones lineales se grafican de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es graficar la ordenada al origen, que en este caso es el menos 7, ¿sí? Ahí vamos a marcar un punto.
El menos 7 de ahí lo teníamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, aproximadamente por acá. Y desde ahí nos tenemos que desplazar, como diga, su pendiente. En este caso sabemos que la pendiente tiene un 1 abajo. Entonces desde acá nos vamos a tener que desplazar 2 unidades hacia abajo, porque la pendiente es negativa, y 1 unidad hacia la derecha. Entonces desde acá nos desplazamos 2 hacia abajo y 1 unidad a la derecha. Por lo tanto, el otro punto, el segundo punto, nos quedaría ahí. Si trazamos la recta que nos queda formada, va a ser de este estilo. Esa sería la primera recta. La segunda recta, también lo mismo, graficamos la ordenada al origen, que en este caso la ordenada al origen lo tenemos en 5, 5 positivo en este caso, así que hay que tener cuidado ahí. 1, 2, 3, 4, 5, marcamos ahí el puntito, el primer punto. Y desde acá, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Tengo que moverme 2 hacia abajo y 1 hacia la derecha. Entonces, si estamos parados acá en el 5, si bajamos 2 y 1 hacia la derecha, el segundo punto nos va a quedar por ahí. Y la recta la trazamos de esta manera. Vamos a hacer un poquito más finito. Ahí está. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que hay que observar? Que justamente pasa lo que nosotros buscamos. Estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, nos va a determinar un sistema incompatible. Incompatible. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún corte, es decir, que estas dos rectas en ningún momento se van a tocar, a chocar, no va a haber una intersección entre ellas. Eh, los sistemas pueden ser compatibles o incompatibles, y dentro de ser compatibles pueden ser determinados o no, según cuántas veces se corten. En este caso, como no se cortan, son incompatibles. En el punto 4a tenemos que determinar el valor de h para que la ecuación que tenemos ahí tenga raíces iguales en valor absoluto, pero de signos contrarios, ¿sí? Y para ese valor de h hallado tenemos que determinar el valor exacto de dicha raíz. Entonces lo primero que tenemos que saber es que en una ecuación cuadrática nosotros tenemos que tenerla igualada a 0. Entonces nos vamos a dejar el 3x al cuadrado, el menos 5 menos h, multiplicado por x, y el 6 lo vamos a pasar restando. Así, de esa forma tenemos la ecuación cuadrática armada, ¿sí? Con esto ya podemos identificar que este valor que tenemos acá, es decir, el del 3, es el valor del coeficiente a. Esta expresión es la del coeficiente b, y esta es la del coeficiente c en una ecuación cuadrática. Entonces, ya sabemos que a, b y c son los siguientes valores. El valor de a es 3, el valor de b es la expresión menos 5 menos h, que la podemos, si queremos, expresar así, como menos 5 más h. Lo único que hice fue hacer la distributiva del menos. Y el valor de c es menos 6, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que para que una ecuación tenga dos raíces iguales en cuanto a su valor absoluto, la condición que se tiene que cumplir es que el valor de b tiene que ser igual a 0, ¿sí? De esa manera nosotros nos vamos a asegurar que nuestra ecuación tenga dos raíces iguales en cuanto a su valor absoluto. Entonces es muy fácil, lo único que tenemos que plantear es que el menos 5 más h es el valor de b, y nosotros sabemos que el valor de b justamente tiene que ser 0. Entonces vamos a dejar la h acá, el 5 lo vamos a pasar sumando, y ya tenemos el valor de h, que tiene que ser 5, ¿sí? Si ustedes se fijan, este valor, cuando nosotros lo trasladamos a nuestra ecuación, nos va a quedar 3x al cuadrado menos 5 menos 5, porque h ya sabemos que vale 5, por x menos 6, esto es igual a 0, ¿sí? Si nosotros operamos un poquito acá, nos va a quedar que 3x al cuadrado, 5 menos 5 nos va a dar 0, y con el menos nos va a quedar 0 igual, multiplicado por x, este término es como que se anula, y nos va a quedar 3x al cuadrado menos 6 es igual a 0. Y esa es nuestra ecuación cuadrática. Ahora, el ejercicio no terminó ahí, porque nos pide que para el valor que encontremos de h tenemos que determinar el valor de las raíces. Entonces,
Acá lo que tenemos que hacer es despejar. Y como no es una ecuación cuadrática que esté completa, es decir, con A, B y C, lo que se puede hacer es despejar como si fuese una ecuación normal. Es decir, nos va a quedar el 3x al cuadrado, el menos 6 lo podemos pasar sumando, el 3 lo podemos pasar dividiendo, ¿sí? Así que nos va a quedar 6 dividido 3, y acá nos va a quedar x al cuadrado es igual a 2. Y ahora para despejar ese cuadrado, con cuidado, lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, ¿sí? No se puede simplificar la raíz con el cuadrado, acuérdense de eso, lo que nos queda es que, o mejor dicho, lo que nos queda es que el módulo de x es igual a la raíz de 2. Y ustedes van a decir, profe, ¿por qué no resolvemos la raíz? Porque la raíz cuadrada de 2 es un número irracional que es mejor dejarlo expresado como si fuera una raíz. Y para resolver un valor absoluto, la primera solución, vamos a tener que x tiene que ser la raíz de 2. Y la segunda opción que vamos a tener es que la x es igual a menos la raíz de 2. Si ustedes se fijan, estos dos valores que nosotros tenemos acá, más allá de donde estén ubicados en la recta, van a tener el mismo valor absoluto. Muy bien, en el punto B tenemos que resolver la operación indicando para qué valores de x está definida, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber antes de empezar a resolver, obviamente, son cómo aplicar los casos de factoreo, ¿sí? Yo acá los voy a aplicar directamente porque se supone que ya lo vienen practicando. Pero bueno, lo primero que tenemos es x al cuadrado menos 49. Acá podemos aplicar el caso de diferencia de cuadrados, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de cada término. Así que acá nos va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 49, que es 7. ¿Sí? Por lo tanto, este polinomio factorizado se puede expresar como x más 7 por x menos 7. ¿Sí? El polinomio del primer denominador, lo que tenemos que saber para poder también, al margen de factorizarlo, tenemos que averiguar cuáles son sus raíces, porque esos van a ser los valores que anulen a nuestro denominador, es decir, que lo hagan cero. Entonces vamos a anotarlo por acá. X al cuadrado, tenemos x al cuadrado menos 14x más 49. Nosotros acá esto podemos identificar para aplicar la fórmula de las raíces, que podemos hacer la fórmula de menos b más menos. Esta calculo que ya se la deben saber de memoria, pero la anotamos igual. Sobre, perdón, sobre 2 por a, perdón la desprolijidad. Pero bueno, el valor de a en este caso va a ser 1, el valor de b va a ser menos 14. Cuidado ahí con eso. Vamos a bajar un poquito. Y el valor de c va a ser 49. ¿Sí? Así que lo vamos a llevar acá a la fórmula. Menos para encontrar justamente x1 y x2, que son las raíces. ¿Sí? Entonces nos va a quedar menos b. El menos de la fórmula con el menos del b nos va a quedar como 14 positivo. Lo ponemos así directamente. Justamente nos va a quedar menos 14 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 49. Así que vamos a cerrar la raíz ahí. Y abajo 2 por a, que es 2 por 1. Y ahora empezamos a resolver. Así que x1, x2 nos va a quedar como 14 más menos. Bueno, 14 elevado al cuadrado nos va a quedar, vamos a ver cuánto nos queda, 196. Así que vamos a trazar la raíz 196. Y acá hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando nosotros multiplicamos 4 por 1 por 49, eso nos va a quedar también en menos 196, respetando el menos que tenemos en el medio, ¿sí? Esto, bueno, me quedó medio desparejo, vamos a ponerlo así, dividido 2 por 1, que es 2, vamos a mover esto, así no hacemos lío y nos queda prolijito. Así que, si ustedes se fijan ahora, x1 y x2 van a ser 14, dentro de la raíz nos va a quedar 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0, así que lo podemos poner así. Y esto lo que vamos a tener es
que x1 y que x2 son los siguientes valores. Bueno, x1 va a salir de hacer 14, calculo que ya se dieron cuenta, 14 más 0 dividido 2, y x2 va a salir de hacer 14 menos 0 dividido 2. En ambos casos el resultado nos va a dar 7. ¿Qué quiere decir eso? Varias cuestiones. Primero, vamos a borrar esto. Primero, lo que quiere decir es que nuestra expresión factorizada se puede escribir de la siguiente manera, como x menos 7 por x menos 7, ¿sí? O si se quiere, como x menos 7 elevado al cuadrado. Para esto tendrían que haber visto ya cómo trabajar ecuaciones cuadráticas. Igualmente en el canal hay un video de cómo se factorizan ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Eh, entonces, esas son las dos expresiones. Lo que nosotros tenemos que saber es que ya de por sí, cuando nos pide indicar para qué valores está definida nuestra función, x, me lo voy a anotar por acá, el valor de x tiene que ser distinto de 7. ¿Por qué? Porque si vos metés el 7 en ese denominador, 7 menos 7 te va a quedar 0, y 0 al cuadrado te va a quedar 0, lo que haría que este denominador sea 0, ¿sí? Y no se pueda resolver esa cuenta. Así que ya tenemos varias cuestiones. Vamos a borrar esto, así vamos a ir escribiendo los resultados parciales que nos van quedando. Esto lo vamos a pasar para arriba. Acá tenemos, bueno, el 8x no se puede hacer nada. Y en el 2x más 14, lo que podemos hacer es extraer factor común el 2. ¿Sí? Para extraer factor común el 2, lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada uno de estos términos por el que consideramos nuestro factor común. ¿Sí? Si nosotros hacemos 2x dividido 2, eso nos va a quedar como x, y 14 dividido 2 nos va a quedar como 7. ¿Sí? Entonces vamos ya a representar nuestra expresión, pero con los nuevos elementos que encontramos. ¿Sí? Acá tenemos algo así, vamos a ver si nos queda. Tenemos que hacer una multiplicación. En la parte de arriba, el x al cuadrado menos 7 lo vamos a expresar como x más 7 por x menos 7. En la parte del denominador podemos poner x menos 7 por x menos 7, que es la función cuadrática. ¿Sí? Y acá nos va a quedar el 8x, que ahora vamos a ver qué podemos hacer. Y acá tenemos el 2 sobre x más 7. Ustedes se fijan, como yo les dije recién, si nosotros metemos acá el 7, va a anular este denominador. Y lo que habría que pensar es qué número hay que meter acá para que también se anule ese denominador. Bueno, si pensamos, la x también va a tener que ser distinta de menos 7. Entonces, si nosotros metemos el menos 7 acá, fíjense que nos va a quedar menos 7 más 7. Eso es 0, y 0 por 2 nos va a dar 0, lo que va a anular a nuestro denominador. Bueno, previo a hacer la multiplicación, podemos simplificar algunas cuestiones. El x menos 7 lo podemos simplificar con este. Este x más 7 lo podemos simplificar con este, porque hay uno multiplicando y uno dividiendo. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. En la parte del numerador nos va a quedar el 8x, si no lo hicimos mal, ¿no? Obviamente. El 8x. Un x menos 7 multiplicado por 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Simplificar también el 2 con el 8. Podemos dividir a los dos números por 2. Este nos va a quedar en 1 y este nos va a quedar en 4. Así que en nuestro resultado final, si se quiere, vamos a tener lo siguiente. Arriba nos va a quedar 4x y abajo x menos 7. Y ese va a ser el resultado, o mejor dicho, la expresión final de nuestro ejercicio. Ahora vamos a resolver el punto 5. En el primer ítem nos pide resolver la siguiente ecuación logarítmica, dando previamente el conjunto de definición, y tenemos una expresión logarítmica. Lo primero que tenemos que saber es que en un logaritmo el argumento tiene que ser siempre mayor a 0. Es decir, las dos cosas que vamos a plantear es que el x más 5 sea mayor a 0 y también que el x más 4 sean cosas mayores a 0. ¿Sí? Porque no puede dentro del argumento tener algo negativo.
Entonces acá nos va a quedar que x tiene que ser mayor a menos 5 y también que x va a tener que ser mayor a menos 4. Bueno, si nosotros graficamos una recta, ¿sí? E intentamos graficar estos dos intervalos que tenemos acá tenemos la recta de los números reales, solo acá podemos hacer el 0, acá tenemos el menos 4 y acá tenemos el menos 5. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si graficamos, acá nos está pidiendo los valores mayores a menos 4, es decir, de menos 4 vamos a pintar todo hacia la derecha. Y los valores mayores a menos 5, también de menos 5 vamos a pintar todo a la derecha. Bueno, básicamente, si ustedes se fijan, para interpretar el resultado, más allá de expresar una fórmula, si yo tomo un valor de acá, por ejemplo el menos 4,5, no me va a servir para esta parte, ¿sí? No lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque si yo uso el menos 4,5 y lo reemplazo acá por la x, esto me va a quedar un resultado negativo. Entonces, nuestros valores de x van a ser todos los x pertenecientes a los reales, tal que x sea mayor que menos 5. ¿Sí? Ese va a ser nuestro conjunto de definición o nuestro conjunto de valores probables. Obviamente ahora vamos a tener que buscar particularmente el que nos sirve, aplicando alguna propiedad de logaritmo, pero la idea con los logaritmos es siempre la misma. El argumento tiene que ser algo positivo. Acá nuevamente tenemos que separar en términos. Si separamos en términos, tenemos un término por acá y otro por acá. Para esto obviamente hay que practicar ecuaciones logarítmicas. Pero bueno, acá lo que tenemos son dos logaritmos que tienen la misma base, que es el número 5, y una resta en el medio. Bueno, hay una propiedad que dice que cuando tenemos esta situación, los logaritmos se pueden juntar y sus argumentos van a quedar dividiéndose. Es decir, nos va a quedar un solo logaritmo en base 5 y x más 5 va a ser dividido por el x más 4, que son los dos argumentos. Y esto nos queda igualado a 1. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el logaritmo despejado, podemos aplicar la definición del logaritmo, donde sabemos que la base elevada al resultado nos debería dar todo el argumento que tenemos acá. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso. 5 elevado a la 1 nos debería dar el x más 5 sobre el x más 4. Bueno, ahora podemos resolver. 5 elevado a la 1 es 5. El x más 4 lo podemos pasar multiplicando hacia el lado izquierdo. Así que nos va a quedar esto igualado a x más 5. Acá podemos aplicar un poquito de propiedad distributiva, es decir, al 5 multiplicarlo con la x y al 5 multiplicarlo con el 4, para ir desarmando ese paquete que tenemos ahí. Así que nos va a quedar que 5x más 20 es igual a x más 5. Y acá lo único que tenemos para hacer es juntar las x de un lado y los números del otro, ¿sí? Nos va a quedar 5x menos x es igual a 5 menos 20. Acá nos queda 4x, vamos a bajar un poquitito, nos queda 4x, y de este lado nos va a quedar menos 15, si no me equivoco, no sé si me habré equivocado. Entonces x nos va a quedar como que es menos 15 dividido 4. Bueno, básicamente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Saber a cuánto equivale el 15,4, el 15 cuartos. Si queremos, si hacemos la división aproximada, ¿no? Acá vamos a tener que multiplicar por 3. 3 por 4 nos va a dar 12 y hasta el 15 nos va a faltar 3. Voy a bajar un 0 para seguir haciendo la división. Ponemos la coma. Acá nos va a quedar para hacer 7 por 4, que es 28. Hasta el 30 nos va a dar 2. Así que aproximadamente este número equivale a menos 3,7. Si ustedes se fijan, el menos 3,7 está dentro de nuestra condición de que el valor sea mayor a menos 5. Así que nos serviría, y ese es el resultado final, menos 3,7 aproximado, o mucho mejor el menos 15 cuartos, que es el resultado exacto. En el punto 5b tenemos para graficar una función exponencial. Lo primero que vamos a decir es que en una función exponencial su dominio nos pide averiguar varios ítems y con eso realizar un gráfico aproximado.
Pero en una función exponencial lo primero que tenemos que saber es que el dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque acá arriba en la x, en el exponente, yo puedo meter cualquier valor. Puedo meter un valor positivo, puedo meter un valor negativo. Acá por esta x podemos reemplazarla por lo que querramos, ¿sí? En segundo lugar, lo que tenemos que saber es que nuestra imagen, eh, lo primero es identificar la asíntota horizontal, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener una asíntota horizontal en el -2, es decir, aproximadamente por acá. Así que nosotros ya vamos a ubicar acá el resultado, el -2. ¿Qué quiere decir que vamos a tener una asíntota horizontal? Bueno, que vamos a tener una línea imaginaria que se va a graficar así, de manera punteada, por donde el gráfico no va a pasar, ¿sí? Particularmente, como el coeficiente que tenemos acá, o mejor dicho, que tenemos acá adelante, es un 1 y es positivo, nuestra función exponencial va a tener una forma de este estilo, ¿sí? Si nosotros acá hubiésemos tenido un -3 o un -4 por, nuestra función exponencial hubiese tenido este estilo. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? Que nuestra imagen va a ir desde el -2 hasta el más infinito, ¿sí? Para calcular la raíz básicamente es el valor por donde la función corta el eje x, por ejemplo, ahí sería en ese punto. Pero el machete que se suele utilizar es el siguiente: si nosotros queremos averiguar la raíz, lo que tenemos que hacer es, si nosotros queremos averiguar el corte con x, tenemos que reemplazar a la y por 0, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestra función reemplazamos a la y por 0, vamos a borrar este -4 porque nos va a hacer lío después. Ahí está. Nuestra función, que es h de x, la vamos a reemplazar por 0, ¿sí? Y nos va a quedar que 3 elevado a x menos 4 menos 2. Si despejamos, el menos 2 lo podemos pasar sumando, nos va a quedar 2, 3 elevado a la x menos 4. Y para despejar esto lo que podemos hacer es aplicar logaritmo en ambos lados, ¿sí? Nos va a quedar logaritmo, yo voy a aplicar en base 10 porque es fácil de resolver con la calculadora. Pero si aplicamos logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho, nos va a quedar una ecuación de este estilo, donde el x menos 4 va a quedar como un exponente dentro del argumento, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el logaritmo en base 10? Que esto lo podemos resolver en la calculadora. El logaritmo de 2 nos da aproximadamente 0,30. Y acá lo que podemos hacer, el x menos 4, como es un exponente, lo podemos trasladar adelante multiplicando. Y nos va a quedar, solo para resolver, el logaritmo en base 3. Si resolvemos esta expresión, nos va a quedar 0,30 es igual a x menos 4 y el logaritmo en base 3, mejor dicho, el logaritmo en base 10 de 3, nos va a quedar, o mejor dicho, es 0,47. Así que lo ubicamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Despejar el valor de x. Así que 0,30 va a quedar sobre 0,47. Esto igualado a x menos 4. 0,30 dividido 0,47 nos va a dar 0,63. Y el menos 4 que tenemos ahí restando lo vamos a pasar sumando para que definitivamente nos dé 4,63 el valor del corte con x, ¿sí? Así que ya lo vamos a anotar acá y vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto así, a ver. Epa, ya hicimos lío. Vamos a achicar esto, ahí está. El corte con x entonces, vamos a anotarlo con verde. X, acá les voy a dejar anotado el machete, ¿sí? Que hay que igualar la y a 0 para la raíz. La x entonces va a valer 4,63. Vamos a borrar el procedimiento. Ustedes cualquier cosa pausan el video cuando quieren. Ahí está. Y vamos a graficar ese punto, ¿sí? El 4,63 lo tenemos a la derecha. 2, 3, 4 aproximadamente por acá. 4,63. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar la ordenada al origen. El análisis que hay que hacer es más o menos parecido. La ordenada al origen es el punto por el cual nuestra función corta al eje Y, ¿sí? A este eje. Y el machete que hay que utilizar es que hay que igualar la x, igualarla justamente a 0, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por 0 nuestra función a la x,
nos va a quedar que i es igual a 3 elevado a la 0 menos 4 menos 2. Esto nos va a quedar que i es igual a 3 elevado a la menos 4 menos 2. Y 3 elevado a la menos 4 nos va a dar 3 elevado a la menos 4, 0,012. 0,012. Y a eso le vamos a tener que restar 2. ¿Sí? Si le restamos 2, nos va a quedar que i es igual a menos 1,98. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a anotarnos el número acá. Que i es igual a menos 1,98. Justamente que va a pasar bien cerquita por acá, en menos 1,98. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Unir estos dos puntos, sabiendo que nuestro gráfico no tocan a la asíntota, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo podemos hacer ahí lo más prolijo posible. Este sería el gráfico aproximado de esta función exponencial.